necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red Canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos al Señor por el matrimonio, la familia que es sagrada para el Señor. Sean bienvenidos al culto familiar. Estamos suplicando al Señor una protección para los hogares, para las familias, y cómo lo vamos a tener a través de la oración, a través de oír el consejo de Dios en su santa palabra. Ahí está edificándose el hogar en las manos del Señor. Por eso este día te damos la bienvenida a ti que por primera vez has sintonizado esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando, hermanos, el matrimonio, estamos llevando la oración. Sean bienvenidos. Quisiéramos estos momentos en los cuales vamos a hacer la oración, ahí donde te encuentras, si deseas poner tu hogar, tu familia, la necesidad por la cual estás orando, nos unimos a la oración. Como matrimonio estamos suplicando al Señor esa protección para nuestra familia y para nuestros hijos. Es el propósito, hermanos, de la oración y de salir de tu hogar en este día al trabajo, a la actividad, con la oración, con la cobertura de Dios. Vamos a hacer la oración, Sergio, pidiendo al Señor su protección para ti y para mí. Vamos a orar en este momento. Alabado y bendecido seas por toda la eternidad, Hijo de Dios. Digno eres, Señor, de recibir adoración, gloria y alabanza. Santo, santo, santo. Alabo tu presencia, Señor, y agradezco de todo corazón que todavía el intercesor, todavía estás ahí, Señor, intercediendo por la causa de todos. Señor Jesucristo, te doy gracias, gracias, porque estás intercediendo, porque por medio de tu justicia, por medio de tus méritos sagrados, esta oración, Señor, será consagrada en ese incensario sagrado. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, que es el que conducirá y llevará esta humilde oración a la presencia del Padre. Señor, gracias por esa sangre, porque por medio de esa sangre nos cubrimos. Confesamos, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Aquí de rodillas, Señor, hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. No hemos sido fiel a tus principios ni a tus mandamientos. Por eso la condición que tenemos no es grata, Señor. Deseamos un hogar establecido en tu orden. Deseamos familias integradas. Deseamos hijos sometidos. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos, Señor, a vencer esa debilidad espiritual. Ayúdanos a aborrecer el pecado y la tentación. Da gracia, Padre, para que podamos, Señor, estar, Señor, en armonía con tu palabra. Y te rogamos, amado Dios, por aquel que se humilló, por aquel que está poniendo una necesidad. Nos unimos a clamar por la familia, por nuestros hijos.
Que lo que tú nos vas a hablar en esta hora, con temor y temblor, lo recibamos, porque es pan de vida, es vida para nosotros. Gracias, Padre, por estos momentos que estamos llevando el culto familiar, y te ruego tu bendición. Señor, reconcílianos y favorece esta oración de fe. En estos momentos pongo la reflexión que tú hablarás, tú dirigirás este ministerio y darás gracia en lo que te testifique. Gracias te doy en los sagrados méritos de Cristo. Tu palabra dice, lo que pidieres al Padre en mi nombre, os será hecho. Pedimos la bendición de hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor. Y quisiéramos poner la base que sostiene este ministerio, es la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos habla en este día está en 1 de Juan 2:15. La palabra de Dios es el cimiento, hermanos, de toda oración. Dice así, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La fidelidad a los principios de Dios debe de ser en el área espiritual. Pidamos que Dios en este día dé la convicción a tu corazón y a mi corazón. La reflexión que se llevará, deberes adquiridos, placeres rechazados. Cuando adquirimos, hermano, los deberes cristianos, debemos de llevar la armonía en la palabra de Dios y desechar todo aquello que estorba, el evitar la oración, el congregarte, el estudio de su palabra, pedir al Señor que Dios nos dé gracia en esta reflexión que se dará, deberes adquiridos, placeres rechazados de lo que se va a testificar. Oigamos lo que Dios nos habla a través de un escrito está. Abre la palabra de Dios porque ahí está la voz que te va a convencer a través del Espíritu Santo. Sergio, lo que Dios nos testifica en esta hora está basado en 1 de Juan 2:15. Amén, así es, hermanos. Tenemos que recurrir a la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Es la que va a ir corrigiendo nuestro camino. Es la que nos va mostrando todos los deberes que hemos nosotros adquirido a través de reconocer y de confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todos nosotros, hermanos, adquirimos responsabilidades. Y estas responsabilidades, hermanos, son adquiridas de una manera voluntaria. Por eso es que cuando nosotros nos comprometemos a amar, a obedecer a Dios, tenemos que hacerlo de una manera convencida, porque la palabra de Dios es la que nos da ese conocimiento. Sin en cambio, hay ocasiones en que los deberes que hemos adquirido, que son voluntarios, exigen renunciar a placeres que son pasajeros, a los placeres del mundo, aunque muchas veces se nos son presentados de una manera atractiva, pero nos pueden alejar de Dios. Por eso, todo aquello que nos edifica, todo aquello que nos va dando un conocimiento que debe de ser ascendente y debe de ser progresivo, la misma Biblia nos muestra, hermanos, que esas responsabilidades adquiridas las debemos de conocer y las debemos de poner por obra. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros adquirimos un compromiso de fidelidad con Dios, debemos de conocerlo en profundidad, lo que significa ese pacto, porque realmente el compromiso con Dios es un pacto, y ese es un pacto de fidelidad, de amarlo, de conocerlo, de obedecerlo. Sin en cambio, como lo mencionábamos, esto implica que dejemos algunas circunstancias o tal vez algunas cosas que estorban
para que tengamos una fluidez en obedecer lo que Dios nos manda. Al adquirir las responsabilidades de Dios y desechar los placeres del mundo, no significa que estemos aislados del mundo. No significa que dejemos de disfrutar la vida sana que Dios desea para nosotros. Y ahí es donde debemos de hacer una diferencia de cómo debemos de aprender una vida al lado de Cristo, y eso mismo nos va a desechar o que hagamos el esfuerzo por ir rechazando todo aquello, lo que el mundo considera como bonito, como atractivo o como placentero. Porque muchas de esas situaciones, hermanos, están en contra de la voluntad de Dios. Y es lo que la palabra de Dios, hermanos, nos va a ministrar en esta oportunidad. Leíamos aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, cómo el Señor Jesucristo da esta exhortación. Y la Escritura dice, no améis al mundo. ¿Pero a cuál mundo? Se está refiriendo, hermanos, al mundo de pecado, al mundo que nos separa de Dios. La Escritura sigue diciendo, ni las cosas que están en el mundo. Es decir, las obsesiones que nos alejan también de Dios, tales como las modas, como los bienes innecesarios, como las riquezas, como el poder, como todo aquello que perjudica nuestra vida espiritual. Por eso nuestro Señor, por medio del apóstol Juan, nos lo dice claro, no améis al mundo de pecado, ni las cosas que están en el mundo, todo aquello que obsesiona al hombre para separarnos de Dios. Y luego enfatizas, alguno ama al mundo del pecado, al mundo de las obsesiones, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no puede habitar, hermanos, el bien y el mal. En nuestro corazón debe de estar rendido 100% a lo que Cristo nos ha ofrecido, a su amor, a su obediencia, que nos traen como recompensa la salvación. Así que la misma Escritura, hermanos, nos anima para hacer una diferenciación en las decisiones que debemos de tomar. No ir con la corriente del mundo, sino que ir con la corriente de Dios. Aquí en el versículo número 16, primera de Juan 2:16, la Escritura sigue enfatizando y dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, se está refiriendo a los sistemas de valores que están en contra de los valores cristianos. Por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo. Y luego especifica a qué se está refiriendo. Dice los deseos de la carne, es decir, los deseos desordenados que buscan la satisfacción inmediata. Y usted va a decir como cuáles, como la prostitución, como la masturbación, como el consumo de las drogas o cualquier otro apetito que domine el corazón, como la ira, como la intemperancia o como falta de dominio propio. La Escritura sigue diciendo, los deseos de los ojos son los placeres mentales estimulados por la vista, o sea, lo que vemos, lo que deseamos. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, de controlar todo aquello que va a ser un tropiezo para nosotros y no dejarnos dominar por los deseos de los ojos. Y usted va a decir, ¿cómo qué? Pues como la pornografía, como la codicia, como el adulterio, como la fornicación, todo lo que nuestros ojos vean, que estén en contra de la voluntad de Dios, que sean atractivos para satisfacer los deseos de la carne
Y en este caso, por lo que miran nuestros ojos, debemos de evitarlo. Simplemente, hermanos, encienda usted el televisor. Ahí va a ver un sinnúmero de mensajes, de comerciales, que nos van a inducir, hermanos, a pensar que lo malo que llama al mundo es bueno para el hombre. Hay imágenes que son muy sugerentes y nos hacen creer que el tomar vino es disfrutar la vida, que el fumar es disfrutar la vida. En fin, hay muchos ejemplos al respecto. Por eso debemos de tener mucho cuidado lo que estamos mirando. Sigue diciendo la Escritura. Y la vanagloria de la vida, o la soberbia de la vida. Aquí se está refiriendo, hermanos, al orgullo, a la fama, a la posición social, al ser admirados por los demás, a ser pretenciosos. Todas esas actitudes del cristiano, hermanos, son las que debemos de evitar. Por eso el apóstol nos estaba diciendo que las cosas que están en el mundo son las que nos alejan de Dios. Y la Escritura lo dice, no es del Padre, sino del mundo. Porque los placeres, hermanos, pasan. Las emociones cambian. Las riquezas se desvanecen. Y esto representa el mundo. Pero quien permanece en ti, que es Cristo y su palabra, eso permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. El apóstol Pablo estaba plenamente convencido de sus deberes adquiridos como parte de su responsabilidad y de olvidarse de los placeres del mundo. Y lo manifiesta en el libro de Gálatas en el capítulo 2 y el versículo número 20. Y hermanos, esta declaración es muy profunda, pero él lo manifiesta de una manera sincera y humilde. Y debe de ser nuestro pensamiento. La Escritura dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí hace una analogía, una comparación. Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, cargando con los pecados del mundo, porque rechazaba al pecado, pero amaba al pecador. Pablo se consideraba como un hombre pecaminoso, pero cuando dice que está con Cristo juntamente crucificado, es porque está crucificando el pecado. Por eso él dice, y ya no vivo yo. Amén. Es decir, era ya una nueva criatura, un hombre renovado, porque el viejo hombre estaba crucificado. Y lo manifiesta, mas vive Cristo en mí, porque ya fue cambiado. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, él seguía teniendo todas sus facultades espirituales y mentales funcionando. Por eso decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esta es la justificación de la fe. O sea que el cristiano siempre debe de caminar por fe. Amén. Pero es la fe en Jesús. La fe en Jesús, hermanos, es la que nos va a hacer acrecentar la medida de la fe que cada uno de nosotros tiene, porque la Biblia lo enseña. La Biblia dice que cada uno de nosotros tiene una medida de fe, pero esa medida de fe, hermanos, debe ser acrecentada con la fe en Jesús. Entonces, cuando yo tengo fe, es porque estoy motivando a la fe que yo tengo, pero poner la fe en Cristo. O sea que ya no es mi fe, sino que es la fe de Cristo. Por eso la Escritura dice, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que la misma palabra, hermanos, nos anima para que todos los deberes que hemos adquirido al hacer un pacto con Dios y confesar la salvación por medio de Cristo o el Evangelio de la salvación, nos comprometemos a ser fieles y obedecer todo lo que Él nos manda a través de su Escritura. Aquí en Romanos capítulo 6, versículo 6, la Escritura sigue confirmando lo que Pablo estaba declarando,
que con Cristo estaba juntamente crucificado. Romanos 6:6, la Escritura dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Se da cuenta? Aquí él mismo confirma que el hombre pecaminoso fue crucificado en la cruz mediante los méritos de Cristo, porque Él pagó por los pecados del mundo. Entonces nosotros debemos de tener este pensamiento, el mismo de Pablo, es para cada uno de aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. Con Cristo estoy justificado. Nuestro viejo hombre está crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, ya no más pecado en nuestra vida. Va a haber tentaciones, pero ahí es donde debemos de resistir. Y la palabra de Dios, hermano, no nos dice cómo vencer la tentación para no pecar. Porque cuando usted cede la tentación, peca. Entonces, ¿de quién es la decisión de pecar? De usted. ¿Por qué? Porque no venció la tentación. Por eso la Escritura dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ya no más pecado, ya no más pensamientos impuros, porque el viejo hombre ya fue crucificado, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que la misma Escritura lo confirma. Aquí en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 24, la Escritura dice, pero los que son de Cristo, Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus deseos y concupiscencias. Ahí está claro. O sea, que está crucificado. ¿Qué crucificamos en la cruz? Al viejo hombre, al viejo pecador. Pero aquí en Gálatas 5:24, la Escritura dice, pero los que son de Cristo. ¿Por qué? Porque aceptamos la salvación y los méritos de Cristo. Dice, han crucificado. Pero aquí ya se refiere de una manera directa a todos aquellos defectos o a todas aquellas tentaciones que al hombre acometen. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que la misma Escritura, hermanos, nos dice que la batalla que nosotros tenemos como personas, aún después de convertidos, es contra nosotros mismos. Ahora nos explicamos por qué muchos no pueden cambiar su vida dejando algún vicio o algún afán o algún defecto de carácter, porque todavía no han comprendido lo que el Evangelio nos presenta y no han sabido depositar, como la Escritura lo dice, el pecado en la cruz de Cristo. Entonces, es lo que la palabra de Dios nos está ministrando. Aquí en 1 San Juan, el capítulo 5 y el versículo número 4, la Escritura dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que cuando nosotros crucificamos al viejo hombre en la cruz, nacemos en un nuevo hombre. Por eso la Escritura dice que somos nacidos de Dios. Y la Escritura dice que vence al mundo. ¿Pero por qué vencemos al mundo? Por los méritos de Cristo. Vencemos al mundo por la fe que yo aplico en lo que Jesús me orienta a través de todo el registro bíblico, para que esa transformación, hermano, no solamente sea de letra, sino que esa transformación sea interior desde el corazón. Y luego dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que nuestra fe juega un papel primordial en el plan de la salvación. Por eso se le identifica como la justificación por la fe, la justificación de Cristo, que murió por nuestros pecados, que los clavó en la cruz, que yo lo he confesado como mi Señor y Salvador, y eso lo hago mediante la fe. Y la misma Escritura lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe, hermanos, es la que debemos nosotros de aprender a consolidar. Pero la fe en Jesús, la fe, hermanos, no la del hombre, ni la fe en el mundo, ni la fe propia,
sino que la fe en Jesús, eso es lo que nos va a ir moldeando. Si usted le pregunta a cualquier persona, cristianos o no cristianos, si tienen fe, les van a decir que sí, pero la pregunta es, ¿qué fe tienen? ¿La fe en lo que ven, en lo que tienen, en lo que tocan, o la fe en sí mismos, o la fe en Jesús? Ahí está la diferencia. Amén. Los cristianos tenemos la fe en Jesús, así que la misma palabra nos exhorta, hermanos, para que si hemos nacido de nuevo y crucificado el pecado en la cruz de Cristo, somos nuevas criaturas. Y todas las cosas, hermanos, para el nuevo creyente, aunque cuesten trabajo, porque tenemos que pasar por tribulaciones, como la Escritura lo dice, debemos de mantenernos por fe resistiendo cualquier obstáculo que se presente. Aquí en San Marcos capítulo 11 y el versículo 24, la Escritura dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Hay circunstancias, hermanos, que por algún motivo cuestan trabajo erradicarlas del corazón. Tal vez tenga usted malos recuerdos, tal vez usted haya sido maltratado, ofendido, abusado, acusado injustamente, tal vez padezca usted de una enfermedad crónica y venga usted cargando con esas situaciones, o tal vez haya falta de perdón en su corazón. Entonces el Señor no nos deja solos, porque Él sabe que es una lucha espiritual. Sin en cambio nos da esta promesa. Dice que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí se aplica la fe. Pero la Escritura dice, todo lo que pidéis orando. Obviamente tenemos que pedir mediante la voluntad de Dios, porque no voy a pedir cosas egoístas, sino que voy a pedir cosas que a Dios agradan. Amén. Y conforme a la voluntad de Dios, Él me la va a conceder porque la Escritura lo promete. Nada más que no es en el tiempo del hombre. Cuando tú vayas a recibir la respuesta de Dios, porque el hombre lo que desea es que cuando ora, en ese instante, su petición o su súplica se conceda. El Señor no trabaja de esa manera, Él trabaja de una manera diferente. Porque dentro de esa situación que estemos pasando y estamos orando, clamando a Dios para que nos dé la inteligencia o nos libere de la situación que vivimos, Dios trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra fe y ve la obediencia y la confianza que tenemos a sus promesas. O sea que la oración del Señor va a venir en el tiempo de Dios y a la forma en que Dios le agrada. Así que muchas oraciones, hermanos, así como son contestadas o pueden ser contestadas de una manera inmediata y conforme a lo que usted está pidiendo, también hay oraciones que el Señor, viendo hacia adelante, hermanos, ve que no nos conviene lo que estamos pidiendo, porque tal vez estemos pidiendo mal. Entonces, todo eso nos lleva, hermanos, a acrecentar nuestra fe, porque la Escritura dice que debemos de creer. Y si nosotros creemos que el Señor nos va a contestar mostrándonos su voluntad y lo que a nosotros nos conviene, entonces tengo que estar dispuesto a recibir lo que Dios me da. Y me puede decir, te voy a bendecir por lo que pides, o tienes que esperar un tiempo, o definitivamente lo que pides no te conviene. Así que el Señor contesta, pero a la manera de Dios. Aquí en primera de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo número 2, la Escritura dice, para que ya el tiempo que queda en la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol se está refiriendo que nuestra vida natural es limitada. Nadie sabe el tiempo de vida que va a vivir. Nadie sabe
cuándo regresará Jesús por sus redimidos. Entonces, el tiempo que a mí me queda por vivir, empezando por este día, debo de eliminar toda impureza de la carne que me lleva a la perdición. Por eso dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, debemos eliminar, ya lo hemos visto por la Biblia, a qué se refiere, sino que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y usted va a decir, ¿a partir de cuándo? A partir de que Dios se lo está revelando. A partir de cuando usted hizo compromiso con Dios de fidelidad y de lealtad. O sea que el Señor ama al pecador, aborrece el pecado, pero la Escritura dice que la obra redentora de Jesús vino a salvar a todo aquel que lo confiese como Señor y Salvador. Así que todo aquel, hermanos, que no cree en Cristo ya ha sido condenado, simplemente porque se rehusaron a aceptar o a creer de su salvación. O sea que ¿quién condena al hombre? El mismo hombre. Porque Cristo no vino a condenarlo, vino a salvarlo. Amén. Si usted no deja, hermanos, de acariciar el pecado, si usted no deja de vivir conforme a las cosas del mundo, si usted no transforma su carácter, entonces usted mismo se está condenando. El Señor en su justicia aplica nada más precisamente eso, su justicia. Entonces, si usted confiesa a Cristo como Señor y Salvador, se mantiene fiel a Él en obediencia, en fidelidad, entonces usted tiene la salvación. Amén. Pero si usted, hermano, está acariciando el pecado, está acariciando los placeres y los deleites del mundo, usted mismo se está condenando. O sea que la misma Escritura es clara, hermanos, y nos hace reflexionar, porque el ser cristiano, hermanos, es un privilegio que Dios nos da, pero también al confesar a Cristo, hermanos, son deberes que yo he adquirido de una manera voluntaria y por lo tanto todos los placeres del mundo deben de ser rechazados. Aquí en el versículo 18 de San Juan 3, 18, la Escritura dice, el que en Él cree, ¿en quién? En Cristo, no es condenado, ahí está la afirmación, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por quién? Por Él mismo, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Así que los que creen en Cristo son justificados en virtud de su fe. Por eso es la justificación por la fe. Así también los que no creen, o tal vez los que no le obedezcan, son condenados. ¿Debido a qué? A su falta de fe. Es decir, ellos mismos se condenan porque no se quieren comprometer con Dios. Así que, hermanos, la misma Escritura nos ha mostrado hasta este punto que los deberes adquiridos, el pacto que yo he hecho con Dios y a través del conocimiento de su palabra, me llevan para que todos los placeres del mundo sean rechazados. Y ese es el título del tema, deberes adquiridos, placeres rechazados. Amén. Estamos llevando en este día la oración, estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en lo que se está testificando. Deberes adquiridos, placeres rechazados. Y nos dirigimos, hermanos, al hogar, porque de lo que se está llevando es el culto familiar, es la palabra de Dios para los padres, para nuestros hijos. Cuando adquirimos, hermano, el compromiso con Dios, es un pacto, y un pacto es sagrado para Dios. Si nos hemos comprometido a estar siguiendo su palabra, hay que cumplir lo que hemos confesado a Él, que es el que dirige la casa. Estamos llevando este día a las familias. Muchas veces, hermanos, no sabemos perdonar, muchas veces no sabemos amar. ¿Y por qué? Porque no estamos siguiendo la instrucción divina de Dios.
Los deberes que adquirimos al conocer la palabra de Dios, eso implica un compromiso, hermanos. Y debemos cumplirlo, porque es sagrado la promesa que hacemos para Él. Deseamos la salvación, deseamos hogares integrados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Rechazar todo aquello que implica, hermanos, derrota. En el mundo estáis, pero no somos del mundo. Y ese mundo de pecado, de placeres, de malas actitudes, es de lo que se refiere la palabra de Dios. Estamos en el mundo y debemos de testificar el amor de Dios, sobre todo en el hogar, sobre todo en la casa. Qué bella palabra la de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa palabra la debemos de llevar en la oración. Que Dios dé gracia, hermanos, en lo que estamos llevando, lo llevemos al hogar. Pedir al Señor que Dios nos dé gracia en todo lo que se está dando en este día. La oración, que no falte en el matrimonio, que no falte, hermanos, en reunirnos. Y el culto familiar no debe de ser gobernado por circunstancias. No debemos de dejar de orar y debemos descuidar la oración, porque eso estamos mostrando que hay indiferencia en la oración, que nada más oramos cuando tenemos un problema grande. Y tristemente así se hace. Y se ofende a Dios. La oración debe de ser una comunicación diaria con Dios, en todo momento. Hablar con el Maestro. Decirle tus preocupaciones, tus angustias, cómo lo debes de hacer a los pies de Él. Y eso es la oración. Por eso estamos llevando en este día el matrimonio, el culto familiar, pedir que en cualquier circunstancia por la que estás pasando, Él la sabe, pero Él te invita que vayas a Él. Y es la oración. Por eso estamos llevando, Sergio, en este día el matrimonio. Nuestros hijos, nuestros nietos necesitan que cada día la influencia de su presencia cautive su mente y su corazón, porque el enemigo trabaja más en la juventud. ¿Por qué? Porque ahí está el vigor y está la fuerza. Pedir que Dios dé gracia para que ellos conozcan el amor de Dios a través del testimonio que se da en familia, hogares y felices integrados. Estamos llevando la palabra de Dios, deberes adquiridos, placeres rechazados. Oigamos lo que Dios nos sigue ministrando a través de un escrito está. Así es, hermanos. La misma palabra de Dios nos enseña, hermanos, Amén. que la vida que Dios nos ha dado, nos ha concedido, es para disfrutarla. Pero la tenemos que vivir de una manera correcta. Amén. El mundo, hermanos, ofrece, como lo hemos visto por la Biblia, sus placeres y sus deleites. Sin en cambio, en medio de este mundo convulsionado, el Señor nos ha dado la provisión para disfrutar de una manera sana lo que Dios nos ha proporcionado. El cristiano nunca debe de aislarse. El cristiano debe de ser parte de una comunidad. Sabemos, hermanos, que muchos están perdidos como lo estuvimos nosotros en algún tiempo. Entonces, el disfrutar de esta vida, hermanos, es hacerlo a la manera de Dios. Es vivir con Cristo, es actuar como Cristo, es pensar como Cristo. Podemos disfrutar de la vida. Sin en cambio, hay situaciones, hermanos, que a veces son atrayentes para nosotros. O tal vez en el pasado vivimos una vida muy agitada. Estuvimos envueltos en muchas cosas que vienen siendo una carga para nosotros y no nos hemos podido liberar por situaciones que hemos causado o por situaciones que nos han afectado. Pero la palabra de Dios, hermano, nos da promesas. Y es por eso que nosotros debemos de aprender a vivir con Cristo, pero tener una relación diaria con Cristo a través del conocimiento de su palabra, porque el Señor nos habla, nos enseña a través de su palabra.
Entonces, si yo quiero crecer espiritualmente, tengo que conocer más su palabra. Al crecer en conocimiento, crezco en espiritualidad. Me voy haciendo un hombre más espiritual. Aprendo, hermanos, a separar lo bueno de lo malo. Y ese crecimiento espiritual, hermanos, da frutos, son los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos del Espíritu Santo, hermanos, me hacen asemejarme más al carácter de Cristo. Y por lo tanto, yo voy a vivir y a disfrutar la vida amoldado al carácter de Cristo. La misma palabra de Dios nos da promesas aquí en el libro de Isaías, capítulo 59 y el versículo número 1, la escritura dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Amén. Por eso decíamos, o sea, tú tienes algo en tu corazón que no has sabido liberarlo o que no lo has podido superar. Ahí están las promesas del Señor. El Señor lo promete. Dice que su mano siempre está extendida para otorgar la salvación. La salvación se la va a dar a aquel que la busca, aquel que se arrepiente de su vida antigua. Y como Pablo lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Se crucificó el pecado. Entonces el Señor nos ofrece su salvación, ni se ha agravado su oído para no oír. Y aquí está hablando de la oración. Por eso comentábamos que el Señor nos promete que todo lo que pidamos en oración, Él lo va a conceder. Y estas son las peticiones que el Señor le agrada escuchar cuando usted pide por salvación, Amén. arrepentirse de una vida antigua y pidiendo la oportunidad para regenerarse en una nueva vida. En el versículo número 2 de Isaías 59, la escritura dice y pone el contraste: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, cuando no nos arrepentimos, o cuando tal vez usted se arrepienta, pero de una manera ligera, porque todavía tiene en su corazón esa lastimadura que le han causado y no la ha sabido poner en las manos del Señor. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, si hay pecado en mi vida y yo pido el favor de Dios para alguna otra necesidad, el Señor no la va a conceder porque no estoy a cuentas con Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, lo que debemos de pedir al Señor antes que nada es el perdón de los pecados. Porque cuando yo me libero de mis faltas, me arrepiento y las pongo en las manos de Dios, entonces sí, mi petición, Él la puede escuchar porque ya no hay más falta en mi corazón. O sea que la misma escritura, hermanos, nos orienta y nos lleva. Porque todos estos deberes, hermanos, o responsabilidades son las que el cristiano adquiere cuando hace su pacto de fe. Aquí en el versículo 25 de Isaías 43, la escritura confirma lo que él promete. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y cuando las confesamos de una manera sincera, la escritura dice que Él las borra. Pero aparte de borrarlas, las olvida. Dice: y no me acordaré de tus pecados. O sea que estas promesas, hermanos, nos animan para que los deberes que nosotros hemos adquirido como creyentes y al conocimiento que Dios nos va dando y al crecimiento espiritual, todos los placeres que el mundo presenta se rechazan. Porque en el corazón del hombre ya no está, hermanos, para soportar el pecado. Por eso la Escritura dice que el único que los borra es Cristo. Por amor, por el amor que pagó en la cruz, porque llevó tus pecados. Y la Escritura dice: y no me acordaré más de ellos. Así que la misma Escritura, hermanos, nos anima para confiar en sus promesas
Pero por otro lado, hermanos, también hay algunos creyentes que insisten en vivir su vida cristiana a su manera, es decir, sin compromiso, y por lo tanto no buscan el conocimiento de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque el adversario trabaja en esa área. Y la misma escritura nos previene, aquí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1, nos trae esta voz de alerta: oíd palabra de Jehová. O sea, ¿palabra de quién? De Jehová. Hijos de Israel, o sea, todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Redentor. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, hay una lucha entre lo que dice Dios y lo que el hombre hace. Por eso el Señor contiende con ellos, porque ya les dio su mensaje de amor. Pero muchos no lo aceptan, porque quieren seguir viviendo su vida pecaminosa, aunque se digan cristianos. Y luego la Escritura dice, porque no hay verdad. O sea, ¿cómo va a haber verdad si en su corazón no hay misericordia? Porque lo dice la Escritura, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a conocer del amor de Dios si no tengo el conocimiento de lo que Él me promete? ¿Cómo voy a aprender a depositar mis cargas en Él si no lo conozco a Él? O porque no confío en Él, o porque no dependo de Él. O sea que todo, hermanos, toda decisión para que yo cumpla con mis normas cristianas y con los deberes que he adquirido al confesar a Cristo como Señor y Salvador, me llevan a que elimine los placeres del mundo y para que en su lugar, hermanos, entre la obediencia a Dios. Por eso comentábamos que la vida que vivimos, hermanos, la tenemos que aprender a disfrutar, pero tomados de la mano de Cristo. Amén. Así que aquí nos da esa exhortación para adquirir el conocimiento del Señor, para que nos comprometamos a obedecerle, a amarle. Por lo tanto, hermanos, como dice la Escritura, la falta del conocimiento o falta de interés para buscarlo trae como consecuencias una falta de espiritualidad. En el creyente, en el cristiano convertido, que ha confesado a Cristo, hermanos, siempre debe de haber una vida de oración, porque a través de la oración le hablamos a Dios. Pero también debe de haber una vida del estudio de su palabra, de crecer en el conocimiento de Dios, porque mi oración va a ser contestada por su palabra, porque Cristo me habla por su palabra. Entonces, el creyente, el convertido, debe de poner su vida en oración todos los días, porque la Escritura habla muy ampliamente de la oración. Orad sin cesar, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él escuchará mi voz, porque todo lo que pidéis en oración creyendo lo recibiréis, pero lo tenemos que hacer con fe. Entonces, debemos de aprender a orar y de vivir una vida piadosa en oración, comunicándonos con Dios, creciendo en el conocimiento de su palabra, porque por su palabra nos va a contestar, y también obedeciendo su ley moral. Orar, crecer en el conocimiento y obediencia. Entonces, esos son parte de mis deberes como cristianos. Y esos deberes que yo he adquirido, entre más me llenen, más fácil voy a desechar las cosas del mundo. Porque ya vimos que el seguir la corriente del mundo trae condenación a mi vida, porque yo mismo la estoy atrayendo. Pero el llenarme y el obedecer de las cosas de Dios son deberes que yo adquiero, pero por amor a Dios. O sea, no como pago algo, sino por convencimiento de que voy a tener las promesas que Dios me da a través de su palabra.
Por eso, hermanos, es importante la oración, crecer en el conocimiento de Dios y comportarnos como verdaderos cristianos, obedeciendo su ley moral. Son 10 preceptos de amor. Analice usted precepto tras precepto o mandamiento tras mandamiento y la misma escritura nos va a revelar y nos va a reflejar cuál es nuestra vida, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos, dónde fallamos, dónde tenemos que mejorar, porque la misma ley de Dios me los va a marcar. No es que la ley me salve, porque el único que salva es Cristo, pero por amor a Dios yo lo obedezco. Entonces yo obedezco su ley porque Cristo murió por amor por mí, porque Cristo me salvó y, y por eso yo lo amo a Él. Así que el obedecer a Dios, el buscarlo a través de su conocimiento y el tener esa comunión diaria, hermanos, son partes de los deberes del cristiano. Aquí la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña que si hay falta de interés para obedecer a Dios, trae consecuencias. Y estas consecuencias, hermanos, son notables. Por ejemplo, la falta de espiritualidad nos conducen a asumir actitudes negativas. Entre el cuerpo de Cristo, entre los creyentes, se nota cuando alguna persona, hermano, está débil espiritualmente y no quiere crecer y tiene actitudes negativas, que notamos que en lugar de que se acerquen a Dios, están alejados de Dios. Y esto puede ser el caso de cualquiera. Por eso la Biblia lo menciona y menciona específicamente una actitud negativa como la mentira. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22, la Escritura lo dice: los labios mentirosos son abominación. O sea, el Señor no soporta la mentira del hombre, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. O sea que hay que aprender a refrenar nuestra vida y por lo tanto sus pensamientos. Santiago 3:16, la Escritura dice: porque donde hay celos, contención hay, allí hay confusión y toda obra perversa. Santiago 3:16. O sea, esta sería la conclusión, hermanos, del que quiere vivir sin fe. Que toda su obra, hermanos, que ellos piensen que está bien, esté confundida. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 15 al 17, la Escritura dice: mirad pues cómo andéis. Así que la misma Escritura nos dice que tengamos mucho cuidado por dónde andamos. Estamos leyendo Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Andar significa, hermanos, tu manera de vivir. Con diligencia, presta atención a las decisiones y acciones diarias. No como necios, sino como sabios. Es decir, no habla de inteligencia, sino que habla de una actitud espiritual. Aprovechando bien el tiempo. Cada oportunidad, hermanos, que se te presenta, haz el bien. Servir a Dios y crecer. Porque los días son malos. Se reconoce, hermanos, que vivimos en un pecado, en un mundo pecaminoso. Tentaciones, injusticias, y precisamente por eso debemos de pedirle al Señor que cada oportunidad que se nos presente, presentar el plan de la salvación. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Pablo, hermano, nos anima a través de sus escritos a no actuar de una manera impulsiva, sino con entendimiento, sometidos a la voluntad del Señor. Y si conocemos la voluntad del Señor, hermanos, podemos hacer la voluntad del Señor. Y esto es mediante la oración, como lo hemos dicho, y en ocasiones con ayuno. El estudio de la palabra y una vida, hermanos, de obediencia a su santa ley. Deberes adquiridos, placeres rechazados. Amén. Hemos oído la voz de Dios y pidamos en este día
que lo que se escuchó caiga en tierra fértil. Seamos sensibles, deseamos hogares felices, debemos de buscar el consejo de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande. Gracias, Hijo de Dios, porque nos has hablado nuevamente. Suplicamos ante todo que des gracia, que todo aquello que estorba, Señor, quítalo. Da favor, Padre mío, en nuestras oraciones como padres, como esposo, esposa, y da gracia a nuestros hijos. Deseamos un cerco protector y rogamos tu bendición para cada matrimonio. Bendice a aquel, escucha ese ruego que ha elevado esa madre, ese padre por sus hijos, ese abuelo que también esté intercediendo por su familia. Y te ruego humildemente que des gracia en la familia, que des gracia en el matrimonio. Pon un cerco protector, Señor mío, y favorece esta humilde y sencilla oración. Deposito en tus manos de amor esa oración que se elevó en el silencio, en la tristeza y en el dolor. Tú la has escuchado. Gracias, Señor, por el culto familiar. Te pedimos que tú lo dirijas y que dirijas la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor. No dejemos de orar. Vivamos en la atmósfera de la oración, sirviendo al Señor. Amén.